Muy buenas tardes a todos los hermanos aquí presentes, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a tener un estudio importantísimo en esta hora, así que antes de entrar de lleno les pido por favor de que tengamos una oración para que invitemos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Vamos a arrodillarnos, aquellos que puedan hacerlo nos podemos arrodillar por favor. Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de tener este pequeño estudio en esta hora. Oramos que la presencia del Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe el mensaje que hemos de estudiar en esta hora. Que su presencia esté en medio nuestro, por favor, le invitamos, Padre Celestial, en nuestro medio, que sus santos ángeles estén con nosotros también. Invitamos su protección y su dirección. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muy buenas tardes a cada uno de los hermanos aquí presentes. Que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a tener un estudio muy importante que lo hemos titulado, ustedes lo pueden ver en la pizarra, Características de un profeta verdadero. Jenna Elena G. de White, esa es la pregunta que vamos a hacer en esta tarde. Jenna Elena G. de White, las características de un profeta verdadero. Pregunta, ¿cómo podemos saber a la luz de la Biblia si Elena G. de White fue una profeta verdadera de Dios? ¿Cómo podemos saber en esta tarde, a través de este estudio, si ella llena las características de un profeta bíblico? ¿Cómo podemos probar que sus escritos son inspirados por Dios? Mucha gente hoy enseñan e inclusive dicen de que la señora Elena G. White no fue una verdadera profeta, que fue una mujer por ahí desquiciada que le dio por escribir y escribir y que ha hecho creer al mundo y también a la iglesia adventista del séptimo día de que ella fue una profeta de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber a la luz de las Sagradas Escrituras? Podemos saber nosotros en esta tarde de que sus escritos llevan un sello de aprobación de Dios. La única forma de descubrirlo, ¿verdad, hermanos?, es estudiar sus escritos. La Biblia podemos usar a manera de introducción este texto que ustedes todos conocen en Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8:20 sería el texto de introducción en esta hora. Y yo les exhorto a ustedes, hermanos, de que anoten todos estos textos bíblicos que hayamos de leer, si ustedes así lo desean. Este material está siendo grabado en DVD o en DVD, como se le conoce, y al final de cada tema aparecerá allí la dirección de nuestro ministerio, donde usted puede escribirnos si desea ordenar otro material adicional. Tenemos otros materiales muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, la serie de los sellos. Tenemos también otro material como Apostasía a orilla del Jordán, Pecado corporativo, en fin, otra serie de temas muy interesantes que si usted desea ordenarlos, usted lo puede hacer al final de este tema. Usted podrá allí apuntar la dirección postal de nuestro ministerio. Usted puede escribirnos o llamarnos y así usted podría ordenar estos importantísimos mensajes. Isaías capítulo 8, versículo 20, hermanos, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Escucharon ese versículo? Ese versículo hasta de memoria no lo sabemos. Hoy nosotros vamos a enfocarnos, aquí ustedes pueden ver a esta mesa a mi lado derecho e izquierdo de ustedes, tenemos unas cuantas copias, o vamos a decir así, volúmenes de los testimonios del espíritu de profecía. La única forma, hermanos, de poder nosotros saber a la luz de la Biblia y saber de que estos escritos fueron inspirados por Dios es leer esos escritos, probar esos escritos con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así es que se prueban los profetas, hermanos.
y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros que debemos de probar todo espíritu. Lo podemos leer brevemente, aunque lo vamos a leer más adelante, pero si ustedes me acompañan en Primera de Juan, acompáñenme por favor, Primera de Juan, vamos a leer unos cuantos textos aquí en esta tarde, así que estén listos por favor. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Probar esos espíritus, él sí. ¿Y cómo nosotros podemos probar de que la señora Elena G. de White llena las características de un profeta verdadero, Celso? La única forma, como acabamos de leer en Isaías 8:20, es a la ley y a qué? Y a su testimonio, sus escritos. Si sus escritos no hablan conforme a lo que está aquí en este libro, ¿no le ha qué? Amanecido, o sea, está en tinieblas todavía. Si sus escritos están de acuerdo, su testimonio está de acuerdo a la palabra infalible de Dios, entonces esta mujer llena las características sin duda alguna de un profeta verdadero. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que por eso es importante que nosotros nos demos cuenta y sepamos responder, y podemos probar en esta tarde, vamos a probar si la señora Elena G. de White llena las características de un profeta bíblico, de un profeta verdadero, hermano Heriberto. Tenemos nosotros que saberlo, porque muchas personas vienen donde nosotros y dicen: ustedes que creen esa señora que se llamó Elena G. de White, solamente viven con los libros rojos debajo del brazo. Y hay veces que no podemos responder, hermanos, a esas interrogantes o a esas acusaciones. Por eso es importante el estudio de esta tarde. Saber, hermanos, pararnos en tierra firme y a la luz de la Biblia y al testimonio, o sea, sus escritos, poder darnos cuenta de que ambos están en armonía. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y poder saber de que esta mujer sí fue una verdadera profeta y no una falsa profeta, como lo pretenden enseñar muchas personas de otras denominaciones religiosas o otros que fueron antes adventistas y que ahora son exadventistas y que se han convertido en los enemigos número uno de este don que Dios le dio a esta iglesia. ¿Estamos listos, hermanos? Bien. Déjenme leerles brevemente una pequeña introducción a este tema, una pequeña biografía para que nosotros más o menos entendamos bien. Yo sé que ustedes lo conocen porque ustedes son personas que estudian y conocen la historia adventista desde el mismo comienzo, cuando comenzó el chasco de 1844 hasta la muerte de la mensajera del Señor, obviamente. Pero brevemente, para beneficio de los hermanos que están aquí presentes, déjenme leerles un poquito acerca de Elena G. de White. Obviamente, cuando ella era soltera, no se llamaba Elena de White, sino Elena Harmon. Ella nació un día de otoño, o sea, el 26 de noviembre de 1827, en una casa de campo cerca de Gorham, así en el estado de Maine, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente. Pasó su infancia y su juventud en la vecina ciudad de Portland. En 1836, esta joven sufrió una fractura de nariz y conmoción cerebral que casi pierde la vida cuando apenas tenía 9 años de edad. Y obviamente ella no pudo seguir estudiando. Solamente estudió hasta el 3er grado de primaria. O sea, a los ojos del mundo, esta mujer no estaba capacitada, vamos a decirlo así, para desarrollar la obra que Dios la llamó a desarrollar. Porque apenas fue una pobre muchachita que estudió hasta 3er grado de primaria. En marzo de 1840 oyó por primera vez a Guillermo Miller presentar el mensaje adventista. ¿En qué año? En 1840, en marzo. El 26 de junio de 1842, o sea, 2 años después, es bautizada y aceptada en la iglesia metodista. Se bautizó, ella era metodista originalmente, su familia también, sus padres. El 22 de octubre de 1844 experimenta el chasco cuando Cristo no vino. ¿Sabían ustedes eso, verdad? En diciembre de 1844 recibe su primera visión.
Se casó con Jaime White el 30 de agosto de 1846 y la joven pareja vivió en diferentes localidades de Nueva Inglaterra mientras procuraba alentar e instruir a sus hermanos creyentes en el advenimiento por medio de sus predicaciones, visitas y publicaciones. Después de 11 números publicados y regularmente de The Present Truth, o sea, la verdad presente, lanzaron a la existencia la revista Second Advent Review and Sabbath Herald, o sea, revista del segundo advenimiento y el Heraldo del Sábado, así se llamaba antes ese periódico. Era un periódico que se publicaba en ese entonces y originalmente ese fue el nombre que se le dio a ese periódico. Hoy es lo que hoy se le conoce dentro de la iglesia adventista de Adventist Review, que no tiene nada, no tiene nada de lo del sábado y mucho menos de la segunda venida de Cristo. Eso se publicó allí en París, en el estado de Maine, en 1850. De allí en adelante se trasladaron sistemáticamente a diferentes lugares ubicados más hacia el oeste, a Saratoga Springs, Nueva York, y luego a Rochester, en Nueva York, a principios de la década de 1850, y finalmente en 1855 se trasladan a Battle Creek, Michigan, donde residieron por los próximos 20 años. Ahí podemos ver los inicios de la obra de esta gran mujer, los inicios de la obra adventista, de cómo esta mujer fue usada por Dios. Paso número 1. Para nosotros poder conocer, hermanos, la validez de un profeta de Dios, óigalo bien, se tiene que leer ¿qué cosa, hermano Heriberto? Sus escritos. Nosotros no podemos creer simplemente porque alguien vino y me lo dijo. Nosotros no podemos creer porque yo oí al hermano Pedro que lo dijo un día por ahí. Nosotros no podemos creer porque simplemente vi una foto de ella en una revista. Nosotros, para poder creer y poder comprobar que un profeta de Dios es original, tenemos que leer sus escritos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso hemos presentado, hemos traído unos cuantos escritos de los testimonios en esta tarde. Acompáñenme en el libro de Segunda de Reyes, porque esa es la pauta que nos da la Biblia. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios, hermano Miguel. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Apunten todos estos textos, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 36 y 37. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 36 y 37. Dice así: mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Versículo 37 dice: los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Noten bien, si ustedes notan, allí en el versículo 37 está hablando de qué, hermanos. Está hablando de mandamientos, estatutos que os dio por escrito, ¿verdad? Vamos a ver qué significa eso, porque la Biblia, la palabra de Dios, hay que compararla texto con texto, renglón con renglón, un poquito aquí, un poquito allá. La Biblia es su propia intérprete, si ustedes no lo sabían. En Deuteronomio capítulo 4, acompáñenme brevemente, Deuteronomio 4, versículo 1. Porque dice allí, hermanos, en Segunda de Reyes 17, que Dios le dio a este pueblo estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito. ¿Están escuchando, verdad, hermanos? Bien, no se me distraigan. Les dio por escrito todo esto a ellos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Quién está hablando allí, hermanos? ¿Quién está hablando allí? Moisés.
a través, o sea, Dios a través de Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar, ¿qué cosa? A Israel, ¿de dónde? De Egipto, como leímos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36, lo acabamos de leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Moisés está hablando allí en el versículo 1, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Moisés está hablando, está enseñándole decretos y mandamientos al pueblo de Israel, por supuesto por medio de Jehová. Jehová es el instructor, pero Moisés es el instrumento. Leamos ahora los versículos 5 y 6, noten cómo dice, sigue hablando Moisés, ustedes lo pueden apuntar, el contexto dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Quién lo había mandado, hermano Heriberto? Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6 de Deuteronomio 4. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, no hay otra nación, no hay un pueblo más bendecido que este pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una luz, le ha dado también, aparte de la palabra de Dios, también le ha dado los testimonios. Y lo más triste es, hermanos, que hoy por hoy, dentro del adventismo, no se quiere enseñar de los testimonios, no se quiere predicar de los testimonios, ni siquiera se permite a muchas personas, inclusive, que suban al púlpito con uno de estos libros rojos. ¿Por qué será eso, hermanos? Bien, ya vimos entonces que el profeta dejó establecido entonces que es a través de sus escritos que nosotros podemos encontrar o darnos cuenta de que sus escritos, sus libros, su testimonio es válido, hermana Lali, y es aprobado por Dios y tiene el sello divino. Por favor, vayamos a la primera característica de un profeta verdadero. Jenna Elena G. de White, hermana Dulce, ¿esas características, sí o no? Vamos a ver a la primera característica, yo lo voy apuntando ahí en la pizarra. La primera característica se encuentra, apunten, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Lo leímos parcialmente ahora, pero hoy sí lo vamos a leer mejor. 4 del 1 al 3. Un profeta verdadero, primera característica, un profeta verdadero enseña que Jesucristo era Dios y que llegó a ser humano como nosotros. ¿Oyeron eso? ¿Escucharon eso? Vamos a Primera de Juan capítulo 4, acompáñenme por favor, lo vamos a leer brevemente. Primera de Juan 4, versículo del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí Primera de Juan, el apóstol Juan nos está diciendo a nosotros que van a surgir muchos falsos profetas, ¿verdad? Y Jesús lo dijo en el famoso sermón profético de Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, hermano Celso, que iban a engañar a muchos. ¿Qué dice el versículo 2 de Primera de Juan 4? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. Estamos leyendo, ¿verdad? Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera característica, ya lo dijimos, un profeta verdadero enseña que Jesucristo es, número uno, era Dios y también llegó a ser humano, o sea, se encarnó, tomó nuestra naturaleza humana, Heriberto. Vamos a otro texto bíblico, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, lo apunto.
capítulo 2, versículo 5. Lo leemos brevemente. Ustedes conocen todos estos textos, hasta de memoria quizás se los conocen, pero es bueno que los leamos nuevamente para beneficio de las personas que nos están mirando a través de este video. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Fue Jesucristo hombre 100%, sí o no? Sí, hermanos. Fue humano 100%, tomó nuestra humanidad. ¿Lo establece la Biblia, sí o no? Lo acabamos de leer en estos dos breves versículos. Vamos entonces ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía? Porque tenemos que analizar sus escritos a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Apunten esta cita, no vamos a tomar los libros de aquí de la mesa porque para dejar ahí la biblioteca para que ustedes la puedan presenciar, pero yo tengo aquí las citas anotadas y le voy a dar la referencia para que usted mismo lo corrobore en sus respectivos libros rojos. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 265, apunten, Mensajes Selectos, tomo 1, ¿qué podemos poner aquí? Jesús 100% ¿qué? Hombre. Y Dios también. Y Dios. Ahí está la primera característica. Apunten ahí, hermano Melvin, si usted puede ir enfocando de vez en cuando lo que está ahí en la pizarra para que la gente que está viendo el video también lo vayan apuntando. Mensajes Selectos, vuelvo y lo repito la cita, tomo 1, página 265, noten cómo dice la mensajera del Señor. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. ¿Escucharon ustedes, hermanos? Dice la sierva del Señor que Cristo fue ¿qué? Humano, tomó nuestra naturaleza. Otra declaración más, el deseado de toda la gente, apúntenla, el deseado de toda la gente, la página 91 y 92. Vamos a ver si esta primera característica la cumple la señora Elena G. White. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. ¿En qué, hermanos? En nuestra ¿qué? Humanidad. ¿Están escuchando? Sigue diciendo, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Esto fue Adán antes de pecar. No sucedía lo mismo con Jesús, cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4,000 años, ¿cuánto tiempo? 4,000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo, óigalo bien, tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Qué naturaleza tomó Jesús cuando vino a esta tierra, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál naturaleza? ¿La naturaleza de Adán antes de pecar o la naturaleza de Adán después del pecado? Obviamente la naturaleza de Adán después de pecar tenía 4,000 años de pecado cuando Cristo se encarnó en este mundo y nació allí en un pesebre del vientre de María. Interesante, ¿verdad, hermanos? Vamos a la segunda característica brevemente. Segunda característica. Ya vimos entonces que la sierva del Señor, sus escritos, pasaron la prueba de la primera característica. Vamos a la segunda característica, número 2. Escuchen, un profeta verdadero debe magnificar la ley de Dios. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué debe hacer un profeta verdadero, Onix? Magnificar, ¿qué cosa? La ley de Dios.
Deuteronomio, apunten. Deuteronomio. Capítulo 13 del 1 al 3. Deuteronomio, ustedes lo pueden apuntar, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 3. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Deuteronomio, tenemos que ir rapidito porque tenemos que ganarle al tiempo. Deuteronomio 13, del 1 al 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, óigalo bien, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué dice ahí el versículo 3? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué está queriendo enseñar estos versículos que acabamos de leer? Si se levanta en medio de ustedes un profeta que dice ser profeta de Dios, pero los invita a ustedes a adorar a dioses ajenos. Hay un mandamiento que dice: no te harás imagen ni escultura, no te postrarás ante dioses ajenos. ¿Sí? Así lo dice, hermanos. El primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni escultura de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. Ni te postrarás delante de ellas, ni le harás culto. Dos mandamientos, uno ligado el uno con el otro. ¿Y qué está diciendo allí Deuteronomio 13, del 1 al 3? Que si el profeta, el que pretende ser profeta verdadero y te conduce a adorar dioses ajenos, no es que un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque está violando la ley de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Vamos a otro versículo, Salmo 19, acompáñenme. Salmo 19, por favor. Apúntenlo, Salmo 19, lo apunto en la pizarra. Versículos del 7 hasta el 11. Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay ¿qué? Grande galardón. ¿De qué está hablando allí David, hermanos? De la ley de Dios. ¿Dónde la está poniendo? ¿La está pisoteando? La está exaltando. El verdadero profeta de Dios, Jorgito, exalta la ley de Dios. Por eso Isaías 8:20, ¿qué decía? A la ley y al testimonio. La ley de Dios, la ley moral, Heriberto, y al testimonio. Si no hablaren conforme a esas dos cosas, es un falso profeta, deséchenlo. No les ha amanecido, está en oscuridad todavía, Celso. Cuando no amanece, ¿cómo está todavía? Oscuro. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda característica? ¿Qué podríamos poner? Exalta la ley moral de Dios. Ahí está. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Llenará el espíritu de profecía esas características? Apunten esta declaración. Por favor, hermanos, apunten. Mensajes selectos, tomo 1. Tomo 1, página 248. Mensajes selectos, tomo 1, página 248. Dice así: la ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo esta mujer escribe? Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a Dios. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos
y producirá una convicción de pecado en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. ¿Se da cuenta, hermano, hasta donde ella llega con respecto a la ley de Dios? Hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Sigue diciendo, pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. Otra cita más, mensajes selectos, apunten, volumen 1 o tomo 1, páginas 255, 256 y 257. ¿Cómo dice la sierva del Señor hablando de la ley de Dios? Vamos a ver si ella exalta como exaltaba David la ley de Jehová, los 10 mandamientos. Noten cómo dice, la ley demanda perfecta obediencia. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. No puede ser quebrantado ninguno de los 10 preceptos sin que haya deslealtad al Dios del cielo. ¿Oyeron, hermanos? La mínima desviación de sus requerimientos por descuido o transgresión voluntaria es pecado. Y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. Los que pisotean la ley de Dios están haciendo la obra del gran engañador, pues están rechazando la única regla por la cual pueden definir el pecado y hacerlo ver claramente en la conciencia del transgresor. Es el espejo en el cual ha de mirarse el pecador si quiere tener un conocimiento correcto de su carácter moral. Y cuando se ve a sí mismo condenado por esa gran norma de justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón mediante Cristo Jesús. Hermanos, qué palabras tan solemnes. ¿Está esta mujer exaltando la ley de Dios, sí o no? Hermanos, tenemos que leer sus escritos. Usted no va a creer, no crean en que si esta mujer fue inspirada por Dios o no, simplemente porque se lo dijo un hermano en la iglesia, ¿ah? O porque se lo estoy diciendo yo. Tenemos que ir a la ley y al testimonio. Característica número 3. Vamos a ver cuál es la número 3. ¿Dónde se encuentra? Ezequiel capítulo 20 del 1 al 3. Apunten. Ezequiel 20 del 1 al 3. ¿Están conmigo, verdad? Bien, vayamos a Ezequiel. Ezequiel 20 del 1 hasta el 3. Dice, aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? El profeta Ezequiel. Vinieron unos ancianos de Israel a consultar a Jehová. ¿A través de quién consultaba la gente a Jehová en esos tiempos bíblicos? A través del vidente, a través del profeta. Bien, ¿qué dice el versículo 2? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Ve, hermanos? ¿A través de quién consultaba el pueblo de Israel en esos tiempos? A través del profeta. O sea que si usted sigue leyendo el contexto del capítulo 20 del libro de Ezequiel, no lo vamos a leer todo, obviamente, pero usted puede darse cuenta que las palabras que está dando Ezequiel de exhortación al pueblo profeso de Dios, hermana Lali, vienen directamente de Jehová. Vamos al versículo siguiente que vamos a querer leer en esta hora. El versículo 12 de Ezequiel, capítulo 20, ahí donde estamos, pero el versículo 12... y después leeremos el versículo 20. Lo pongo aquí en la pizarra. 12, Ezequiel 20:12, que dice, y les di también mis días de sábado o de reposo, dice en muchas versiones, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Si ustedes notan y leen todo el contexto del capítulo 20 de Ezequiel, hermanos, se pueden dar cuenta que el llamado que está haciendo Ezequiel, hermano Miguel, al pueblo profeso de Dios, que era el pueblo de Israel,
era un llamado de nuevamente venir a la obediencia y la santificación del día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba violando el sábado. Lo vamos a ver a continuación. Y entonces Ezequiel lo levanta el Señor para que nuevamente dé la voz de alarma y de amonestación en cuanto a la obediencia del verdadero día de reposo. Y eran supuestamente el pueblo profeso de Dios, Jorgito. ¿Qué dice el versículo 20 de Ezequiel capítulo 20? Noten cómo dice: santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué le estaba diciendo Ezequiel al pueblo de Israel? Que santificaran el sábado porque no lo estaban haciendo, Brendita. Estaban siendo infieles a ese mandamiento, Jorge. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. Acompáñenme, otro texto más. Jeremías capítulo 17. Acompáñame un poquito antes de Ezequiel. Está Jeremías 17. Y vamos a leer unos textos del 19 al 25. Jeremías 17, lo pongo aquí en la pizarra. Jeremías 17, del 19 al 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está hablando ahora el profeta Jeremías. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo. ¿De cuál pueblo, hermanos? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Jerusalén era el pueblo profeso de Dios, la iglesia. Y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo los profesos hijos de Dios? Estaban violando el sábado, hermanos. Estaban trayendo carga y haciendo comercio en el día de sábado. Eso lo vemos también en Nehemías. Estaban violando el sábado, en otras palabras, no lo estaban santificando. Ezequiel le dice en el versículo 20: santificad mi sábado, Jorgito. Y sí, ¿qué sigue diciendo? Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, dice el versículo 22. Ni hagáis trabajo alguno. Oiga, estaban trabajando en sábado, Pedro. ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué sigue diciendo? Si no, santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Lo mismo que dice Ezequiel 20:20. Santifiquen el sábado, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 23? Pero ellos dijeron: hoy sí, ahora sí lo vamos a hacer. ¿Qué dice el versículo 23? Pero ellos no, ¿qué? No oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Versículo 24. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de sábado, sino que santificaréis el día de sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, dice el versículo 25, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Oiga, había una bendición especialmente en el mandamiento del sábado, ¿sí o no? Los profetas del Antiguo Testamento, Margarita, exaltaron el sábado, ¿sí o no? Hicieron un llamado a la obediencia y a la importancia del sábado, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la tercera característica de un profeta verdadero, hermano? ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál es, hermano Peter? Exactamente, exaltar el sábado. Ahí está, lo están viendo en la Biblia, ¿verdad? Pregunta, la señora Elena G. White, ¿llenará esta característica? Yo tengo aquí un libro, que quise sí leerlo textualmente de este libro, El conflicto de los siglos. Apunten la cita, un libro muy conocido por todos ustedes. Muchos de ustedes los tienen en sus hogares, escrito por Elena G. White, obviamente. Conflicto de los siglos, página 58. Vamos a ver qué ella tiene que decir en cuanto al sábado. Jorge, cuando tenga la oportunidad, me trae un poquito. Sí, por favor. Página 58 del conflicto de los siglos. Noten cómo dice ella. En el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Él sí.
El sábado, por supuesto. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra y distinto, por lo tanto, de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Qué día santificó Dios de acuerdo a los escritos de la hermana White? El sábado. Sigue diciendo, escuchen, estaba destinado, o sea, el sábado, a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Hermano, esto es glorioso cuando uno lee estos escritos. Sigue diciendo, Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley. Y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el creador. ¿Qué enseña ella ahí, Jorge? Que Satanás se está encargando de atacar ¿qué mandamiento en específico? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Gracias, Jorgito. El cuarto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el cuarto en específico? Porque el cuarto es el único mandamiento de la ley de Dios que nos dice que Jehová es nuestro creador, creador de los cielos y de la tierra, y que solamente a Él es el único que nosotros debemos rendirle gloria y alabanza y servicio, a nadie más. Y Satanás quiere que se le sirva, obviamente, a él le encanta que se le adore. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? En la tentación en el desierto, ¿qué le dijo? Lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinitos que son míos te los doy a ti. A él le gusta que se le adore a Satanás. Por eso es que él odia tanto el sábado, Celso. Porque el sábado es el único mandamiento que te dice que Dios es el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, hermanos. Cuando nosotros nos congregamos aquí cada sábado, hermanos, es para adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Vamos a leer otra cita más. Aquí mismo en el Conflicto de los Siglos, página 499. Noten cómo ella pone el sábado. 499 de Conflicto de los Siglos y 500. 499, la última frase, y la página 500, el primer párrafo dice, mientras los que adoran a Dios se distinguirán, óigalo bien, escuchen las palabras de esta mujer que solamente fue hasta tercer grado, Miguel, escuche, mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres, los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento que ella está exaltando? ¿Cuál es? El cuarto mandamiento. Vamos a leer otra página brevemente. Brevemente aquí mismo en el Conflicto de los Siglos, página 663. 663 del Conflicto de los Siglos. Anoten esas citas. 663. Escuchen cómo dice ella, cómo enseña ella. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, ¿cuál piedra? ¿Cuál? El sábado. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Es clara ella o no es clara, hermanos? Ella pone una línea de demarcación y ella dice que los que le sirven a Dios van a guardar el sábado, los que no le sirven no lo van a guardar. Noten cómo sigue diciendo. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Gloria a Dios. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia,
La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hermano, estas son palabras gloriosas. Cuando nosotros leemos esos escritos y los vemos y los estudiamos celso a la luz de la Biblia, llegamos a una sola conclusión, hermanos. Pero vamos a seguir leyendo, no nos apresuremos. Vamos a seguir estudiando otras características. Vamos a la número 4. Característica número 4. Un profeta verdadero pondrá en alto la autoridad de la palabra de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Qué va a hacer un profeta verdadero, hermana Dulce? Va a poner en alto, ¿qué cosa? La autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Oyeron? Aquí está la palabra de Dios. Vamos a ver qué versículo vamos a leer. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Lo apunto. Segunda de Timoteo 3:15 hasta el 17. Lo leemos brevemente. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura, ¿cuánta escritura, hermanos? Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, un verdadero profeta, mis hermanos, no pone en un nivel bajo la palabra de Dios. No dice, esto fue inspirado y esto no. Esto lo aceptamos y esto lo rechazamos. Un verdadero profeta dice, Celso, que toda la palabra de Dios, todo el conjunto de la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios y tiene un sello y autoridad divina. Vamos a otro texto brevemente. Lucas 24:44, apunten. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Sí, Señor. Dice así Lucas 24:44. Y les dijo, o sea Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿cuánto, hermanos? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús puso en alto las escrituras, ¿sí o no? Claro, sí, la autoridad de la Biblia. Él mismo decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y ellas son qué, Jorgito? Son las que dan testimonio de mí. Si ustedes estudian la Biblia, se dan cuenta de que yo soy el verdadero Mesías. Pero ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque no estudiaban ni escudriñaban la palabra de Dios. Jesús puso en alto, Heriberto, la autoridad de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Vamos a otro texto brevemente, San Juan 17:17, hasta de memoria no lo sabemos. Juan 17:17, ¿qué dice? No parafrasee, Jorge, búsquelo mejor. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? La verdad. Gloria a Dios. Fueron palabras de Jesús. La verdad está ¿dónde, hermanos? En la palabra de Dios. O sea que un profeta verdadero va a ¿qué, hermanos? ¿Qué va a hacer un profeta verdadero? Va a poner en alto, a exaltar la autoridad de la palabra de Dios. Jesús lo hizo. Timoteo, todos los apóstoles, apóstol Pablo, todos ellos exaltaron o pusieron en alto la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la mensajera del Señor, si también cumple con esta característica. El conflicto de los siglos, apunten, página 653. El mismo libro que yo acabo de
citar página 653, el conflicto de los siglos. Oiga lo que dice aquí, estas son palabras hermosas. Dice así: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, hermanos. ¿Oyeron eso? Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos o discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, no, dijo ella, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de que los autoriza un categórico así dice Jehová. Oye, hermanos, ¿dónde ponía ella la Biblia, hermanos? ¿En un segundo plano? No, mis escritos van primero. ¿Dónde la ponía ella? Exaltado a la palabra de Dios. No acepte nada, decía ella, ninguna doctrina, nada que no lo diga un categórico así dice Jehová. Otra cita más, brevemente. El deseado de todas las gentes, apunten. Deseado de todas las gentes, página 364. Deseado de todas las gentes, 364. Les di la cita del conflicto anterior, ¿verdad? 653. Ok, por si acaso se nos pasó. Deseado de todas las gentes, 364. Noten cómo dice: en lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre eterno. ¿Cuál palabra, hermana Onis? La palabra del Padre eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola, ¿en qué, hermanos? En ella sola. Fíjese bien que ella misma está diciendo que en ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo: más que todos mis enseñadores he entendido, porque todos tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, óigalo bien, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué dice ella, hermano, en esa cita que acabamos de leer? Que hay que prestar oído solamente a ¿qué? Aún así, dice Jehová, a su palabra. ¿Llena ella esas características, la número 4, hermano? ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Entonces, ¿cuál sería la número 4? Pone en alto la autoridad de la Biblia. Hermana Onyx, ¿está apuntando? Ok. Pone en alto, ¿qué cosa, hermanos? La autoridad de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente característica, la número 5. Número 5. Un profeta verdadero dice todo lo que Jehová le pide. Solamente un 80%, Celso. Un 75%. Todo lo que Jehová le pide. Primera de Reyes 16:7. Apunten. Primera de Reyes 16:7. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Primera de Reyes 16:7. ¿Qué dice? Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. Hermano, aquí el profeta de Israel en aquel entonces, Jehú, habló toda la palabra que Dios le había dado en contra de ¿quién?
en contra de Baasa. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado ante los ojos de Dios. Había sido infiel. Y por lo tanto este profeta no se contuvo de decir lo que le había dado Jehová para que hablase. Acompáñenme, hay otro texto, si chequé, hermano, el aire, hermano Heriberto, si es tan amable. Primera de Reyes 18:17. Primera de Reyes 18:17. Escriban, por favor. Primera de Reyes 18:17. Escuchen, hermanos, cómo dice el Señor en su palabra. Primera de Reyes, están apuntando, ¿verdad? 18:17, ahí está en la pizarra. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire la pregunta que le hizo Acab, este rey impío de Israel, cuando vio al profeta Elías. ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Dice, ¿yo? ¿Quién dijo eso? Yo no fui. Eso fue Celso que lo dijo. ¿Ah? ¿Qué dijo Elías, Brendita? ¿Qué le dice el versículo 18? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermano, ¿ustedes saben lo que contenía ese mensaje que Elías acababa de decir? ¿Ustedes saben lo que embargaba esas palabras? Ahora las podemos decir con libertad. ¿Usted se atrevería a ir a la Casa Blanca y decirle al presidente de allá, en la White House, como le llaman, o la Casa Blanca, decirle lo que representa quizás la profecía bíblica Apocalipsis 13? Hermano, allí en el Congreso. ¿Ah? ¿Nos atreveríamos nosotros a decir algo? ¿Se atrevió Elías a decir todo el mensaje de Jehová, sí o no? Sí, hermanos. Y eso le podía costar la vida, le pudiese haber costado la vida instantáneamente a Elías, hermanos. Pero él dijo, tú y la casa de tu padre, o sea, y la casa de Israel, son unos apóstatas, son unos desobedientes. Por eso es que hay tanta desgracia dentro del pueblo de Israel. ¿Y a quién estaba culpando Acab? ¿A quién lo estaba culpando? A Elías, ¿verdad? Otro texto más, allí mismo, en Primera de Reyes, pero el capítulo 21, el versículo 20 y 21. Primera de Reyes 21. y 21. Primera de Reyes 21. 20 y 21. Acompáñeme, por favor. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Oiga, hermano, ¿era amiguito o enemigo de Acab Elías? Ajá. Los verdaderos mensajeros en el tiempo del fin, ¿cómo van a ser tratados? Él sí. Como enemigos de esta causa, van a decir muchos. ¿Y qué sigue diciendo? Él respondió, o sea, Elías, no, si yo soy amigo tuyo. Somos amiguitos, te voy a invitar a almorzar esta tarde. No, no le dijo eso. Dice, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Oiga, hermano, había que estar en los zapatos de Elías. Decirle eso al rey de Israel, hermano Celso, eso implicaba una muerte segura. Implicaba el paredón, hermanos. Exactamente. ¿Qué sigue diciendo el versículo siguiente, el 21? He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Hermanos, ¿qué le está diciendo Elías a Acab? Voy a traer, ¿qué cosa? La ruina contra toda tu casa. Oye, son palabras fuertes, mis hermanos. Un profeta verdadero, Jorge, dice todo lo que Jehová le ha dado. Todo el mensaje, hermanos, sin importarle qué cosa, las consecuencias. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Escuchen bien, anoten esta cita. Primeros escritos, páginas 20 y 21. Primeros escritos, páginas 20 y 21. Noten cómo dice. En la siguiente visión que tuve,
rogué fervorosamente al Señor que si debía ir y relatar lo que me había mostrado, me guardase del ensalzamiento. Entonces me reveló que mi oración era contestada y que si me viese en peligro de engreírme, su mano se posaría sobre mí y me vería aquejada de enfermedad. Dijo el ángel: si comunicas fielmente los mensajes y perseveras hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. Oiga, hermano, qué responsabilidad se le dio a esta mujer. Debía de comunicar cuánto del mensaje, hermana Dulce. Todo lo que Dios le revelara a Miguel tenía que comunicárselo y presentárselo al pueblo sin medir las consecuencias. Vamos a otra cita brevemente. Mensajes selectos, apunten por favor. Mensajes selectos, tomo 1, página 36. Estamos en la quinta característica. El profeta verdadero comunica todo el mensaje de Dios, Margarita. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces: ¿es usted profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos, y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Mire qué responsabilidad, hermano, Dios le dio a esta mujer. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estarán contigo. No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas. Es el Señor quien te da los mensajes de amonestación y reprensión. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Oiga, hermanos, estas son palabras de Jehová que le está hablando a esta mujer. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos a renunciar a ella debido a las seductoras influencias del mal. Oye, hermanos, qué responsabilidad se le dio a esta mujer. Y si nosotros hubiésemos estado en sus zapatos, ¿qué hubiésemos hecho? Fácil decirlo, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Hermano, entonces la característica número 5 es decir todo es el mensaje que Dios le da. ¿Todo o solamente un poquito? Y sin miedo. ¿Ella lo dio, sí o no? Dio todo su mensaje, hermano, porque Dios se lo encomendó. Tienes que decir todo lo que yo te diga. No temas, él sí le dijo, el Señor, que yo estaré contigo, yo voy a hablar por ti. Lo mismo que le dijo a Moisés cuando se presentó ante Faraón, hermanos. Porque estaba el Señor con ellos. Como humanos, hermanos, podemos flaquear, pero el Señor es nuestra fortaleza. Y por eso, como Elías y todos estos grandes profetas, Moisés cuando se presentó ante Faraón, hermano, no era cosa fácil presentarse ante un monarca, el dueño del mundo en aquel entonces, y retarlo a que dejara salir al pueblo de Israel. Hermano, Moisés fácilmente le hubiesen cortado la cabeza ahí mismo el Faraón. ¿Usted hubiese hecho ese trabajo? Sí, muchos profetas murieron, exacto. Vamos a la característica número 6. Un profeta verdadero conoce lo más secreto de los enemigos de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Conoce qué, Heriberto? Lo más secreto de los enemigos de Dios.
Oh, eso no lo sabía yo, dicen muchos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, y leeremos los versículos del 8 al 12. ¿Están conmigo, verdad? Un profeta verdadero, la característica número 6, conoce lo más secreto, lo secretito, lo escondido de los enemigos de Jehová. Segunda de Reyes 6:8. Acompáñeme, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículos del 8 al 12. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Del 8 al 12. Segunda de Reyes 6. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Cuál rey tenía guerra contra Israel? Siria. Obviamente era un rey pagano, el rey de Siria. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar estará mi campamento. O sea, hizo estrategias militares. Prendita. Y dijo: en tal lugar nos vamos a reunir para hacerle una emboscada a Israel y atacarlo. ¿Qué sigue diciendo el versículo 9? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, o sea, el varón de Dios era Eliseo: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. No vayas a pasar por allí, porque va a haber una emboscada y te van a caer encima y te va a destruir al pueblo de Israel, al ejército. Sigue diciendo el versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Siguió las indicaciones de ¿quién? Del profeta de Dios. Sigue el versículo 11, noten cómo dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Qué dijo el rey de Siria? Aquí hay ¿qué? Aquí hay un espía. Aquí hay una persona que le está diciendo al pueblo de Israel nuestros planes militares. Ese hay que acabarlo. ¿Quién es? Necesito que lo encuentren. Le corto la cabeza ahora mismo. ¿Y qué le respondieron sus consejeros? ¿Qué le respondieron ahí el versículo 12? Noten cómo dice: entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey, aquí no hay traidores, aquí no hay espías en tu ejército. Nosotros somos fieles a ti. Sino que el profeta Eliseo está en Israel, en el cual le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Cuál era la ventaja de Israel, hermanos? Que había profeta en Israel, gloria a Dios. Es que ese pueblo tiene profeta, Señor. Todos tus planes que tú haces en tu cámara más secreta, cada vez que tú quieras atacar a ese pueblo, cada vez que tú quieres destruirlo, hay un profeta que ya conoce tus planes. Y ese profeta se llama Eliseo. Oye, hermanos, voy a citar aquí un libro, se lo voy a mostrar para que Melvin lo enfoque. Este libro está en inglés, no sé si todavía está disponible en las librerías. Se llama Inside of the Vatican, o sea, dentro del Vaticano. Escrito por un tal Thomas J. Rees. Lo están viendo, ¿verdad? Y para aquellos que están viendo el video lo pueden ver en pantalla. Inside the Vatican, adentro del Vaticano. Este autor escribió este libro, muy interesante, hermano Celso. Y en la página 5, en la página 4 diría, 4 y 8, yo les voy a leer lo que este autor habla acerca del Vaticano. Noten bien cómo es un autor que no es cristiano, es un autor secular. Sacó este libro. Noten lo que dice este hombre, Thomas Rees se llama, hablando del Vaticano. Escuchen lo que él escribió. Citamos el libro. A pesar de la importancia del papado para la Iglesia Católica y su papel prominente en los asuntos internacionales, sus obras internas, ¿cuáles obras? Sus obras internas son poco conocidas para los católicos, para los líderes mundiales o para el mundo en general. ¿Oyeron eso, hermanos?
Esto es prácticamente el resultado. Oiga lo que este hombre está diciendo, hermanos. Y tal vez este hombre no conoce el conflicto de los siglos, ni el espíritu de profecía. Sigue diciendo, esto es prácticamente el resultado de la naturaleza secreta del Vaticano, que ve pocas ventajas en dejar que otros sepan sus operaciones internas. Este hombre está diciendo que el Vaticano tiene operaciones internas muy secretas. Ni la misma Iglesia Católica lo sabe, Heriberto, ni mucho menos las otras denominaciones religiosas o los gobiernos mundiales. ¿Qué decía Eliseo? No, es que el profeta ve al rey en tu cámara más secreta. Sigue diciendo, escuchen. Ni tampoco tiene confianza que será tratado justamente por los observadores de afuera. O sea, el Vaticano. Mucha gente desearía ver por sobre las paredes del Vaticano para saber lo que pasa allá adentro. Los católicos u otros cristianos que quieren echar una mirada al cuarto de motores, el clérigo ambicioso que es tentado a un puesto oficial más alto, el periodista que se desespera por pelar la cebolla del Vaticano, el obispo que quiere una respuesta afirmativa a su pedido, el líder mundial que desea saber con quién está tratando, el reformador de la iglesia que necesita información para sostener sus conclusiones, y el curioso intelectual que se deleita en rompecabezas chinos y en políticas bizantinas. ¿Cuántas personas quieren saber lo que está pasando en el Vaticano? Hasta los mismos clérigos de la Iglesia Católica, ¿pero qué? No saben. ¿Por qué? Porque el Vaticano es algo tan profundo y tan interno que nadie lo sabe. Pero ¿quién sí lo sabe? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El profeta verdadero. Eso es lo que estamos estudiando en esta tarde. ¿Qué escribió la profeta verdadera, la sierva del Señor, Elena G. White, en cuanto al Vaticano? Nadie lo sabe, hermano. Mire, ni la misma Iglesia Católica lo sabe, ni los clérigos de la iglesia, ni los políticos, ni los gobernantes, ni los periodistas, nadie. Lo dice este autor, ustedes lo pueden corroborar aquí en el libro. Por eso lo traje. Noten cómo termina, cómo dice la sierva del Señor. Les voy a leer la cita. Conflicto de los siglos, apunten. Página 621, página 622 y 638. Conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, página, repito, 621, 622 y 638. Dice, pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Oiga, ¿qué decía el autor cómo se llama? Thomas Rees, que muchos quieren entrar al cuarto de máquinas. ¿Qué hay en el cuarto de máquinas? Operación, ¿verdad? ¿Y qué dice la sierva del Señor? Que la iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo y restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Estos son los planes que está, ¿qué cosa? Creando Roma en el Vaticano, allá en lo más profundo. Los planes secretos que nadie sabe, hermana Dulce. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los protestantes. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Sigue diciendo, Roma tiene su mira puesta, óigalo bien, ¿dónde tiene su mira? Sus planes, Celso, en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia
puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Óigalo bien cómo termina la cita. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma, dice ella, está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente. ¿Cómo? Ocultamente, o sea, secretamente. Sus, ¿qué cosa? Fuerzas, y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. ¿Oyeron las palabras de esta mensajera, hermanos? Solamente Dios conoce los planes de Roma. Solamente el pueblo de Dios en esta tierra conoce los planes de Roma. Nadie más. Miren, ni políticos, ni periodistas, ni el mismo clero de la Iglesia Católica conoce los planes secretos. Pero nosotros sí lo conocemos, Jorgito. ¿Por qué? Porque hay profeta en Israel. Porque ese profeta conoce lo más íntimo, lo más secreto de lo que tú planeas en tu cámara secreta. Ya esa mujer, hermanos, Dios le reveló los planes de Roma. Y si ustedes notan la cita, dice allí en la cita que leí, dice que Roma está aumentando sigilosamente su poder. Yo le pregunté a Brendita al comienzo de este tema qué significaba la palabra sigilosamente. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra sigilosamente? Aquí traje el diccionario de la lengua española, mírelo aquí. Vamos a buscar la palabra sigilosamente. La palabra sigilosamente viene de la palabra sigilo. Y sigilo significa secreto que se guarda de una cosa o noticia. En una forma, en otras palabras, Roma, lo que ella está diciendo ahí, que está aumentando secretamente su poder. Nadie lo sabe, eso es un secreto. En tu cámara más secreta, le dijo ese siervo al profeta, al rey de Siria. Es que él ve todo. Hay profeta en Israel que ve todo lo que tú haces en tu cámara más secreta. Hermano, Dios le mostró a esta mujer ¿cuál sería la sexta característica entonces? Conoce los secretos de los enemigos de Dios. Exactamente. No. Dice la palabra de Dios que Dios le revelará su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Vamos a la siguiente característica, hermanos. Ya estamos terminando. Siguiente característica, la número 7. La séptima característica está en Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. Se cumplen las predicciones de un profeta verdadero. ¿Oyeron eso, hermanos? Las predicciones de un profeta verdadero se cumplen. Deuteronomio 18:22, acompáñenme. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló
el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Oyeron eso, hermanos? El profeta verdadero se distingue del profeta falso. El profeta falso dice, presenta una profecía y si no se cumple, no es un profeta de Dios. Vamos a otro texto más. Jeremías 28:9. Escriban, por favor. Jeremías 28:9. Jeremías 28:9. ¿Me acompañan brevemente en sus Biblias? El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando se cumple la palabra de un profeta, ahí se conoce si ese profeta fue enviado o no. ¿Por quién? Por Jehová. O sea que la característica número 7 es que las palabras o predicciones de ese profeta se cumplen, y ahí podemos saber que fue un profeta verdadero. Les voy a leer una noticia brevemente, hermanos, para que ustedes se den cuenta cómo esta mujer que escribió este libro, El conflicto de los siglos, que hemos citado anteriormente, que fue originalmente escrito en 1884, mucho antes de que existiera lo que está sucediendo en este tiempo, ya ella había dicho unas palabras muy importantes. Voy a citar un periódico que se llama El Nuevo Herald. Eso salió el lunes 13 de marzo del año 2000, en la página 2A. Muchos de ustedes tienen esa noticia, yo todavía la tengo. Y en ese entonces el periódico El Nuevo Herald de la ciudad de Miami, aquí en el estado de la Florida, salió este artículo y dijo lo siguiente: en una de las acciones más significativas de su pontificado, el Papa Juan Pablo II, obviamente Juan Pablo II estaba vivo en ese entonces, porque fue en el año 2000, pidió perdón ayer por los pecados cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el trato a los creyentes de otras religiones. Óyalo bien, hermanos. Perdonamos y pedimos perdón, dijo Juan Pablo II, en una ceremonia emotiva y sin precedentes en la Basílica de San Pedro. Pedimos perdón por las divisiones entre cristianos, por el uso de la violencia, óigalo bien, el uso de la violencia por algunos cristianos en el servicio de la verdad, y por el comportamiento de desconfianza y hostilidad usado a veces hacia los seguidores de otras religiones, agregó. La frase violencia en el servicio de la verdad ha sido a menudo utilizada como referencia a la Inquisición, las cruzadas y las conversaciones forzadas de pueblos, o conversaciones forzadas de pueblos nativos. Cuando Juan Pablo II dijo eso en el año 2000, estaba pidiendo perdón ¿por qué cosa? ¿Perdón por qué? Por lo que había hecho la Iglesia Católica, ¿cuándo? En la Edad Media, hermanos. En la persecución papal de 1260 años de la profecía bíblica. Pedimos perdón, queremos ser perdonados porque reconocemos que hicimos mal. Reconocemos que fallamos en ese entonces. En otras palabras, ya nosotros no somos como éramos antes. Exactamente. ¿Y qué decía la mensajera del Señor en la característica número 6? Que Roma quiere volver a ¿qué cosa? ¿A obtener qué? El poder mundial y volver a perseguir a los santos del Altísimo. ¿Creemos nosotros en las palabras de Juan Pablo II, hermanos? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dijo la mensajera del Señor. Apunten la cita. Conflicto de los siglos, página 627. Conflicto de los siglos, página 627. Nuevamente, el libro que estamos citando, Conflicto de los siglos, página 627. Dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. ¿Cómo le pone una cara al mundo la Iglesia Católica? Apacible. Y miren lo que dice esta mujer, hermano Celso, que escribió hace muchos años antes de que Juan Pablo II dijera esas palabras en el año 2000. Presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. ¿Oyeron eso, hermanos? Cuando yo leí esa noticia en el año 2000, hace 9 años atrás, me acordé de esa cita inmediatamente, hermanos. Y dijo, gloria sea al Señor, porque esta mujer ya lo había dicho, de que el Vaticano, Roma,
iba a pedir perdón, iba a pedir disculpas al mundo. ¿Por qué cosa iba a pedir disculpas? Dice ella, por sus horribles crueldades, por la Edad Media, por la persecución contra cristianos de otras religiones, decía Juan Pablo II. Se ha puesto esas vestiduras como las de Cristo, pero dice ella que no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, dice ella. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios en peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Las palabras que esa mujer dijo hace más de 100 años atrás están teniendo relevancia ahora en este tiempo, hermanos Celso. Juan Pablo II pidiendo perdón, primera vez en la historia, hermanos, que el Vaticano públicamente admite haber cometido atropellos y haber perseguido a los cristianos en edades pasadas. Y primera vez en la historia, Jorgito, que el Vaticano pide perdón públicamente. Eso fue a nivel mundial, fue una noticia mundialmente. Yo sé que muchos de ustedes todavía tienen quizás esas noticias guardadas. Séptima característica, se cumple lo que el profeta dice. Vamos a la número 8. Un profeta verdadero debe hacer un llamado a la verdadera reforma en el pueblo de Dios. Esa es la número 8. ¿Qué hace un profeta verdadero? Hace un llamado verdadero a la reforma o a la verdadera reforma del pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 15:8. 15:8. Acompáñeme brevemente. Segunda de Crónicas 15:8. Vamos a dejar de leer unos cuantos textos bíblicos porque el tiempo ya me está traicionando, pero brevemente quiero terminar estas otras características. Segunda de Crónicas 15:8 dice, estoy en primera, Segunda de Crónicas 15:8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando ese rey oyó las palabras del profeta o de la profecía de Azarías, ¿qué hizo ese rey? Hizo una reforma en el pueblo de Israel inmediatamente. O sea que un profeta verdadero, hermanos, debe hacer un llamado a una reforma verdadera dentro del pueblo de Dios. Ezequiel 14:6, otro texto más, lo vamos a leer uno más, y le voy a dar la cita de otros textos más, pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ahí está, hermano. Un llamado de Ezequiel ¿a qué, hermanos? ¿Llamado a qué? A la conversión. Ezequiel 14:6. Y pueden apuntar allí ustedes si así gustan, Ezequiel 18:30 y Mateo 3:1 y 2. Mateo 3:1 y 2. Mensajes selectos, tomo 1,
páginas 146 y 147, noten que ella escribió. Mensajes Selectos, tomo 1, 146 y 147 dice: ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones! ¡Cuánto deseo de supremacía!, dice ella. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. Ella está, ¿qué? Haciendo un llamado, ¿qué, hermanos? A la iglesia. ¿Y está qué cosa? Diciendo el pecado que existe en la iglesia. ¿No escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. ¿Qué está diciendo ella, hermanos? Está haciendo un llamado a hacer ¿qué? Un cambio y una reforma. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Levántese a la iglesia, dice ella, y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Oye, hermanos, es un llamado fuerte. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Otra cita que no la vamos a leer por falta de tiempo, pues ustedes la pueden apuntar. Mensajes Selectos, tomo 1, página 147, hermanos. ¿Un llamado a qué? ¿Un llamado a qué, hermanos? A la reforma en la iglesia. Oiga, hermanos, esta mujer llena las características de esos profetas bíblicos, ¿sí o no? Vamos a la número 9. El verdadero profeta no siempre diría, el verdadero profeta no siempre fue escuchado. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Oyó eso, Celso? El verdadero profeta no siempre fue escuchado. ¿Dónde se encuentra? Ezequiel 2:4. Acompáñenme. Ezequiel 2:4, 5 y 7. Lo apunto en la número 9. Ezequiel 2:4. ¿Y cuál dije? 5 y 7. El verdadero profeta no siempre fue escuchado. Acompáñenme en Ezequiel capítulo 5, capítulo 2, 2, 4, 5 y 7. Ezequiel 2, 4 dice: yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Son palabras de Jehová, ¿quién? Al profeta Ezequiel. Versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Están escuchando, hermanos? Versículo 7, noten cómo dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vamos a otro texto más brevemente. Jeremías, apunten, Jeremías 5:21. Jeremías 5:21. Antes de Ezequiel está Jeremías, capítulo 5, anoten. Jeremías 5:21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquí venimos a escudriñar en este estudio, hermanos. No a mirarnos las caras bonitas. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no ¿qué? Y no oye. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿El mensaje, sí o no?
Este pueblo tiene oídos, pero no ¿qué? No oye. O sea que no en todo el tiempo el verdadero profeta fue siempre escuchado. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Apunte, Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 52 y 53. Dice, las iglesias que han fomentado influencias que disminuyen la fe en los testimonios son débiles y vacilantes. ¿Cuántas iglesias adventistas hoy han debilitado la fe de estos testimonios? La gran mayoría, hermanos, por no decir todas. ¿Y cómo van a ser esas iglesias, Miguel? Dice ella. Débiles y ¿qué? Y vacilantes. Jesús dijo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay muchos hoy día, sigue diciendo ella, que siguen una conducta similar. En todos los testimonios se especifican precisamente los pecados de los cuales ellos son culpables. Oiga eso, por lo tanto no tienen deseo de leerlos. No me interesan esos libros rojos. Hay quienes desde su juventud han recibido amonestaciones y reproches por medio de los testimonios, pero han cambiado en la luz y se han reformado. De ninguna manera, contesta ella. Todavía acarician los mismos pecados y tienen los mismos defectos de carácter. Esos males dañan la obra de Dios y dejan su impresión sobre las iglesias. No se efectúa la obra que el Señor haría para poner a las iglesias en orden, porque los miembros individualmente y especialmente los dirigentes de la Grey no se dejan corregir. Oiga eso, hermanos. ¿Fue siempre escuchada Elena G. White? ¿Sí o no? No. Estoy dando testimonio tras testimonio y la iglesia no los quiere escuchar ni aceptar. ¿Cuál es la característica número 9? No siempre es escuchado su testimonio. La señora White pasó por esa experiencia, ¿sí o no? Vamos a la característica número 10. Un profeta verdadero debe poseer un carácter humilde. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Cómo debe ser el carácter de un profeta verdadero? Humilde. Vamos al libro de Amós. Acompáñenme en Amós. ¿Cómo era Amós? Amós está después de Oseas. Un poquito difícil de encontrar. Está Joel y después está Amós. Amós capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo se consideraba el profeta Amós? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Amós, lo apunto. 7. ¿Y qué versículo dije? 14. Amós 7:14, ¿qué dice? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta. ¿Qué dijo Amós? ¿Qué dijo? Que no era profeta. Y entonces estaba mintiendo él. Claro que no estaba mintiendo, hermanos. Él era un profeta de Dios, pero él era un hombre humilde. Y dijo, ni soy hijo de profeta, o sea, no me considero profeta. ¿Qué me considero? Soy un boyero y recojo higos silvestres. Ah, mis hermanos, un verdadero profeta tiene un espíritu de humildad. ¿Cómo se consideraba Amós, Jorgito? Un boyero. ¿Y qué? ¿Y un qué? Y un recogedor de higos silvestres. Interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué más era Amós? Era un pastor, de acuerdo a Amós 1:1. Ustedes lo pueden buscar. Apunten este otro texto, no lo vamos a leer. San Juan 1, 19 al 23. Juan 1, lo apunto, pero no lo vamos a leer. Juan 1, 19 al 23. Cuando a Juan el Bautista se le acercaron y le preguntaron, ¿quién tú eres? Dinos quién tú eres, es el que vas a venir. ¿Eres el profeta o quién tú eres? ¿Y qué dijo Juan?
Yo soy la voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Mis hermanos, ¿Juan era un profeta, sí o no? Sí era un profeta, pero tenía un espíritu, ¿qué? Humilde. Entonces, ¿cuál es la característica de un profeta verdadero? Espíritu humilde. La mensajera del Señor llenará esa característica. Vamos a ver qué dice Mensajes Selectos, el tomo 3, apúntenlo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 82. Mensajes Selectos, tomo 3, página 82. Algunos se sorprendieron ante esta declaración y cómo se está diciendo mucho acerca de esto. Daré una explicación. Noten cómo ella dice: otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber llamarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en nuestro día son con frecuencia un baldón para la causa de Cristo. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Ella le decían: ¿tú eres profeta? Y ella decía: no me considero profeta, como Amós. Amós dijo: yo no soy profeta, yo soy un boyero. Recojo higos silvestres por ahí en el campo. Mensajes Selectos, el tomo 3, página 82. Una cita más, Mensajes Selectos, tomo 3, allí mismo, pero la página 54 dice: no puedo por impulso propio asumir una tarea e iniciarla. Óigalo bien, por impulso propio no puedo hacer yo nada. ¿Qué decía ella? Tengo que ser impresionada por el Espíritu de Dios. No puedo escribir a menos que el Espíritu Santo me ayude. No se creía superdotada, mis hermanos. A veces no puedo escribir todo. Luego me despierto a las 11, a las 12 o a la 1 y entonces puedo escribir tan rápidamente como mi mano se mueve sobre el papel. Esa mujer, hermano, no pretendía ser profeta de Dios, ni tampoco pretendía decir que lo sabía todo o asumir de que estaba superdotada, sino, decía ella, que no, lo que yo hago solamente viene por la ayuda del Señor. ¿Espíritu de qué? De humildad. Última característica, y con esto terminamos. La número 11. Un profeta verdadero no es acepto en su propia tierra. ¿Oyeron eso, hermanos? Jorgito, ¿oyó eso? Lucas 4:24, apunten. Lucas 4:24. Vayamos a ese texto brevemente. Lucas 4:24. Un profeta verdadero no es aceptado en su propia tierra. Lucas 4:24 dice: y añadió, o sea Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto, ¿dónde? En su propia tierra. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Oyeron eso? Vamos a comparar este texto que acabamos de leer con Isaías 30, 9 y 10. Comparémoslo pues. Isaías 30, versículos 9 y versículo 10. Y quiero leer estos textos, y esos son los últimos dos textos que vamos a leer. Isaías 30, 9 y 10. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Escucharon, hermanos? Que dicen a los videntes, oiga, ¿qué le dicen a los videntes o a los profetas? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. O sea que el pueblo, la última característica es que el pueblo no va a querer al profeta. No quiero que nos profetice esos mensajes que tú estás profetizando, son muy fuertes. Queremos que nos digas cosas halagüeñas e inclusive hasta mentira, con tal de que no nos diga las cosas que tú nos dices o escribes en tus libros.
no las queremos leer, son muy fuertes. ¿Pasó ella por esa experiencia, hermano? ¿Sí o no? No hay profeta en su propia tierra, decía Lucas, ¿qué? 4:24. Vamos a ver lo que ella escribió y con esto terminamos. Escuchen bien, apunten la cita. Manuscript Releases, o sea, manuscritos liberados, el volumen 18, la página 155. Volumen 18, página 151, que es una serie de 21 tomos de manuscritos que nunca han sido traducidos al español, obviamente. Se llaman Manuscript Releases, o sea, manuscritos liberados. Vuelvo y repito, volumen 18, página 155 dice: esta mañana mi mente está ansiosa y turbada con respecto a mi deber. ¿Es la voluntad de Dios que yo vaya a Australia?, pregunta ella. Esto envuelve un gran asunto conmigo. No tengo especial luz para dejar América, para irme a este lejano país. Mas sin embargo, si supiera que era la voz de Dios, yo iría. Pero no puedo entender este asunto. ¿Están escuchando, hermanos? Ella decía, no encuentro luz, Brendita, no, Dios no me ha revelado que me vaya a Australia. ¿Y qué dijo, qué escribió después ella más adelante, hermanos? En Manuscript Releases, allí mismo, manuscritos liberados, pero el tomo 1 y la página 156. ¿Qué escribió ella? No tuve un rayo de luz de que Él, o sea el Señor, oiga, ¿cuánto tuvo ella? Ni un rayo de luz tuve de que el Señor deseaba que yo viniese a este país, o sea, Australia. Vine en sumisión a la voz de la conferencia general, lo que siempre he mantenido ser la autoridad. ¿Quién la mandó a Australia a ella? ¿El Señor? La conferencia general. Claro que ella hizo una gran labor en Australia, obviamente. La obra se estableció allí, se estableció un colegio, se estableció, bueno, en fin, un sanatorio y muchas otras cosas más. Pero nunca fue el plan de Dios que esa mujer fuera a Australia. Ella misma lo dijo, no he recibido la luz del Señor, pero por la conferencia general yo voy. ¿Qué quería la conferencia general? Sacarla, hermanos. ¿Por qué? Porque los mensajes que ella estaba dando en ese entonces eran mensajes muy fuertes. Y los líderes decidieron mandarla bien a otro continente. Vamos a meterla por ahí en otro continente un tiempo. Hermanos, un profeta verdadero, ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? No acepto. ¿Dónde? En su tierra. Oiga, hermanos. Pregunto, ¿la hermana White cumple todas estas características, sí o no, hermanos? ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta tarde, hermanos? ¿Podemos ahora estar convencidos, Jorgito, de que el espíritu de profecía fue inspirado por Dios, sí o no? Un don profético dado a esta iglesia. Así, hermano, que cuando usted vaya a su casa y abra esos libros rojos de ahora en adelante, hágalo con plena libertad, con seguridad, con certeza de que usted está leyendo algo inspirado por el trono de Dios, hermanos. Y dele gloria a Dios, hermanos, por ese don dado a esta iglesia. Siéntase orgulloso de llevar estos libros a donde quiera que usted vaya, porque hoy por hoy muchos que tratan de esconderlos e inclusive eliminarlos, hoy por hoy nosotros debemos de ponerlos en alto, porque fueron testimonios dados a esta iglesia. Y esta mujer llena a plenitud y cabalmente las características de un verdadero profeta de Dios, hermanos. Así que damos gracias a Dios en esta tarde por este estudio, por su palabra, porque es la luz. Por eso ella lo dijo, es luz. Por eso el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, porque por la palabra de Dios yo puedo probar los profetas. Y en esta tarde le hemos hecho una radiografía a esta mujer y hemos podido darnos cuenta de que esta mujer llena las características de un profeta de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Gracias por su atención, gracias por su paciencia. Yo sé que el hermano Jorgito no quedó con ninguna duda en su corazón y que él va a tomar una decisión firme el próximo sábado cuando baje a las aguas del bautismo. Así que todos, con la ayuda del Señor, estamos ansiosos, vamos a estar ansiosos esperando que llegue ese día. Vamos a terminar con una oración, hermanos, si son tan amables, nos vamos a poner de rodillas para invitar una vez más la presencia de nuestro Padre Celestial el resto de esta tarde.
el pueblo de Dios. Padre Celestial que está en los cielos, damos gracias por su palabra, Señor. Damos gracias por el espíritu de profecía en esta hora. Como dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, que el pueblo sin profeta se desenfrena o se disipa. Agradecemos, Señor, porque usted nos ha dado este don glorioso. Agradecemos por los testimonios del espíritu de profecía, porque nos hemos dado cuenta de que tienen el sello de Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Gracias por el espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, a valorar este don que fue dado a esta iglesia, Padre Celestial, y a vivir de acuerdo a los consejos que están allí escritos en ella. Bendiga esta iglesia, bendiga a cada uno de nosotros en el resto de este día sábado, Señor. Día santo, día glorioso de Jehová. Gracias por todas sus bendiciones, por su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, su Hijo. Amén.